Dios no está muerto. Este es el título de una película que trata de argumentar la existencia de Dios a través de casos de personas, y un debate ciertamente dudoso, el cual trataremos de aclarar, punto por punto, en este mismo vídeo. Como personaje principal está un chico que necesita tomar la clase de introducción a la filosofía para seguir la carrera que realmente busca. Notamos que el hombre que lo atiende se da cuenta que es cristiano y le advierte acerca de entrar a esa clase, por lo que puede optar por cambiar sus horarios o enfrentarse al dichoso peligro de tal clase. Como curiosidad, puede que el chico posea ansias por desafiar cualquier autoridad, lo cual seguiremos viendo más adelante. También está la hipótesis de que este chico no quiera cambiar sus horarios para ir al concierto que ocurre al final de la película, aunque es menos probable. Más tarde, se introduce al personaje del profesor Radisson, quien inicia su clase proponiendo no desperdiciar tiempo de la misma debatiendo acerca de la existencia de un dios. Cosa que parece olvidar momentos después, cuando comienza un discurso que él mismo acepta que carece de sentido. Este semestre les propongo que dejemos de desperdiciar nuestro corto tiempo debatiendo la existencia del gran hombre del cielo, el mito, del benevolente, del todopoderoso, el ser sobrenatural. Y con su permiso, me gustaría evitar este debate sin sentido y saltar directo a la conclusión que todo estudiante debe saber. No hay Dios. Después les pide a sus alumnos que escriban, Dios está muerto, en las hojas que les dio, lo cual no es más que más pérdida de tiempo, pues si se va a evitar debates acerca de Dios, y quiere perder el menos tiempo posible en ello, entonces sería una contradicción pedirles a los alumnos que hagan algo tan improductivo e innecesario si ya dejó en claro su punto. El tema habría progresado de no haber sido porque el chico cristiano se niega a escribir lo indicado. Dejaremos de lado el hecho de que no haya ningún otro religioso en el aula para pasar a la escena en sí. Como podemos apreciar, el profesor, al darse cuenta de que la actividad no podría llevarse a cabo de forma unánime, le ofrece al chico defender su posición por medio de 3 clases y probar su punto en dicho lapso de tiempo como alternativa, aunque pone en riesgo su calificación final en caso de no poder probar su punto. Ante este ofrecimiento, y una supuesta iluminación divina por parte de su Dios, el chico acepta. Dejaremos de lado el increíblemente arrogante comportamiento del profesor durante toda la película, pues se encuentra demasiado estandarizado en el cliché de personaje malo. Tampoco vamos a tomar en cuenta la vida privada del chico, pues esto podría restarle credibilidad a su posterior debate. La única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio. Con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg de cómo habría sido la Gran Explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en 1/billonésimo de 1/billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. Aquí se encuentra el primer detalle. En efecto, el evento es denominado Big Bang o Gran Explosión. Sin embargo, es un término mal empleado, pues el universo no fue creado literalmente de la nada por una gran explosión, sino por una expansión.
El universo, de hecho, ya existía antes del Big Bang, sin embargo, se encontraba en una singularidad espaciotemporal que se piensa, puede involucrar dimensiones extras como las propuestas por la teoría de cuerdas. Es solo cuestión de lógica el asimilar que no podemos crear universos a partir de lanzar granadas al espacio. Tiene sentido su argumento. O al menos eso pareciera. El hecho es que la singularidad espaciotemporal antes mencionada puede aclarar tal suposición. Primero que nada, la Biblia se refiere a un Dios que crea los cielos y la tierra. Tendría sentido hasta cierto punto si no tomamos en cuenta el Big Bang, lo cual contradeciría el argumento del chico aunque él mismo lo haya incluido. Después de ello, la Biblia menciona que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se encontraban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta cita encontramos un hecho interesante. Al menos hasta este punto Dios no menciona planetas, estrellas, constelaciones o elementos que se transformen en otros. Tampoco menciona de dónde salió el agua, pues Dios no menciona haberla creado. Ni al agua, ni al abismo, ni al desorden, ni al vacío. Suponiendo que la Biblia hable metafóricamente, podemos suponer que por desorden se refiere a lo que en física se denomina entropía, pero en tal caso tendríamos que tomar toda la Biblia de forma metafórica, y eso incluye a la creación como obra de un ser todopoderoso, pues tendríamos que buscar el sentido metafórico y no el literal. Gracias a esta deducción podemos tomar desde el punto de vista teológico, que la Biblia es literal. Cuando Dios finalmente menciona sea la luz, o que se haga la luz, las cosas parecen seguir un orden, pero justo después la Biblia menciona que a la luz, Dios la llamó día, y a las tinieblas noche. Con estos datos podemos finalmente concluir que, dado a que la Biblia habla literalmente, Dios no creó la luz o destello hipotético del Big Bang, sino que creó lo que conocemos como día y noche. Tan simple como eso. Nuestro sol nos produce esa energía lumínica, que es lo que consideramos como día. Y la ausencia del mismo nos produce la noche. Dios no es responsable del Big Bang. Dios es responsable del día y de la noche, y parte de la creación de nuestro planeta y sistema astrológico visible por el ojo humano. Dios sería responsable únicamente de eso, dejando del lado al humano. Vuelvo a aclarar. Esto es viéndolo desde un punto de vista relativamente lógico y teológico. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Falso. Primero que nada, todo su argumento se basa en la ciencia, lo que significa que si la ciencia está equivocada, él estaría equivocado. Ahora, teniendo en cuenta que sus argumentos no poseen el respaldo de la propia ciencia, su argumento deja de estar anclado a esta. En conclusión, lo que hace es como tratar de desacreditar a los barcos hundiendo uno en el que él se encuentra. Simplemente se ahogaría a sí mismo en sus propios argumentos. Todo apunta a un Dios que lo creó, verán. En el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. Específicamente en el universo y... Justo antes de ser interrumpido por otra estudiante, el chico menciona que en el mundo real, no se ven cosas que salgan de la nada. Y hasta cierto punto tiene razón. Pero ¿qué pasa si miramos un poco más en escalas cuánticas? La realidad es que las partículas subatómicas se comportan de formas extrañas a tales escalas. Aparecen y desaparecen en medio del caos. Es difícil estudiar este campo, por lo que se tuvo que diseñar la mecánica cuántica para estudiar esto. No hablamos de universos hipotéticos, sino del universo real a una menor escala. Los ateos no buscan exactamente ese escenario a escalas macroversales, pues no hubo necesidad de que un punto infinitamente denso y caliente, que ya era un universo, apareciese de la nada, pues este universo ya existía como singularidad espaciotemporal. Esta pregunta se puede responder si tomamos por ejemplo, la teoría de cuerdas, que propone membranas multidimensionales que pueden colisionar entre sí formando agujeros negros de 5 dimensiones, los cuales pudieron haber sido causantes del propio Big Bang. Aunque se considera muy teórico porque aún no se ha podido comprobar. Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo, entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios.
La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? Este es un malentendido común. Pues el universo no nos creó. Somos el resultado de una sucesión increíblemente larga de causalidades. Ojo. No confundir causalidades con casualidades. No es casualidad que una persona se suicide, es una causalidad que involucra un conjunto de causas que desembocaron como la influencia de esa persona para que se quite la vida. En el caso del universo, no es casualidad que nos encontremos en una distancia segura del Sol, o que la Luna se encuentre a una distancia segura de la Tierra. Muchos otros planetas no lo tienen. Por no decir la mayoría de los conocidos. El hecho es que gracias a esas causalidades la vida en el planeta pudo desarrollarse exitosamente. No fuimos los primeros seres vivos en el planeta, y tampoco seremos los últimos. Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación, y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. Me imagino que estás satisfecho con tu presentación. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, simplemente... Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton, tiene que decir sobre el origen del universo. Y cito, ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. Nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. Final de la cita. Me parece un tanto curioso que el profesor haya tenido la cita a la mano, como esperando al final del debate para mencionarla. Pero más allá de eso, está el hecho de que Stephen Hawking escribió en su libro titulado El Gran Diseño, las siguientes palabras. Como hay una ley como la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada, en la manera descrita en el capítulo 6. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner al universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. Podemos notar que Stephen se refiere a un capítulo 6 en su libro. En este explica cómo partículas elementales pueden generarse espontáneamente, entre otros temas como el multiverso y el fondo cósmico de microondas. Nosotros ya hablamos de la aparición y desaparición de estas partículas en escalas cuánticas, por lo que podemos confirmar que está en lo correcto. Aunque insisto, parece sospechoso que el profesor posea justo la ya mencionada cita del libro El Gran Diseño, justo a su disposición de lectura. Nunca ibas a mencionar su comentario, pero su opinión se mantiene. ¿Qué respondes? No sé. ¿No sabes? Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y... ¿tú no lo sabes? Oh. Señor, me gustaría decirle que tengo la respuesta perfecta, pero no quebranta mi fe. Oh, ok. Así que el más grande cerebro científico de toda la historia dice que Dios no es necesario, pero un estudiante de primer semestre dice, oh, sí lo es. Falso. Aunque Stephen Hawking es un intelectual destacado, hoy en día existen más personas con un mayor coeficiente intelectual. Eso sin contar otras épocas, que es lo que el profesor hace, pues podemos encontrar mentes increíblemente más brillantes, sin menospreciar a Hawking por supuesto. Mentes como Einstein, Tesla, Da Vinci, o casos como el de William James Sidis. ¡Wow! ¿Sabes?
Va a ser una decisión muy difícil. Pues estaré pendiente la próxima semana. Se acabó la clase. Como el profesor Radisson dijo, Stephen Hawking es agnóstico. También escribió un libro llamado El Gran Diseño, en donde dice lo siguiente. Gracias a una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Y para ser honesto, no sabía cómo refutarlo. Después de todo, es cierto que Hawking es un genio. Pero el profesor John Lennox, quien enseña matemáticas y filosofía, ha demostrado que no hay ni uno ni dos, sino 3 errores de lógica en esa simple frase y se reduce a un razonamiento circular. Hawking básicamente está diciendo que el universo existe porque necesitaba existir, y como el universo necesitaba existir, se creó a sí mismo. Es como si les dijera que la carne enlatada es la mejor que haya existido porque en toda la historia no hay comida que sea mejor. Quizá me vean extraño y les digo que nunca he probado nada más. Y tienen razón, lo estoy ratificando. Pero cuando Hawking afirma que el universo se creó a sí mismo porque así debía ser, y luego dice que tiene una explicación de cómo y por qué fue creado, no reconocemos que está haciendo lo mismo. Pero así es. Steven no se refería a que el universo necesitara ser creado de ninguna forma posible, pues siempre hay más variables posibles de formarse o no formarse de una u otra forma, ya sea determinado e incluso indeterminado orden, en un universo. Eso por no mencionar que el posible origen primario del universo primitivo, al cual denominamos singularidad, está anclado, entre otras teorías, al propio multiverso. En sí, el universo mismo no tiene por qué existir o no existir. Simplemente existe por diversas causalidades propias de un multiverso que no terminamos de comprender. Denominar un creador como causante de las posteriores actividades del multiverso, es como culpar a un sillón ancestral y mágico, de que exista el ocio y la pereza en el mundo. Continuando con Lennox, sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Y el público asuma que son declaraciones de la ciencia. Este es el tope de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un estudiante, afirma que Stephen Hawking está mal? No. Lo que digo es que John Lennox, profesor de matemáticas y filosofía, encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas. Y si no soporta mi desacuerdo con Hawking, le sugiero que vaya a la página 5 de su libro, en donde insiste en que la filosofía está muerta. Primero que nada hay que aclarar que la frase de «la filosofía está muerta» es debatible. Aunque en sí la filosofía no tiene mucho que aportar al mundo actual. Aunque fue la madre de las ciencias en un principio, hoy en día no es tan importante fuera de un contexto educacional o cultural. Segundo, podemos descartar la misma frase con la ayuda de la frase anterior dicha. Sandeces, son sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. De hecho, esta misma frase se puede considerar una paradoja en sí, pues las sandeces son conceptos muy subjetivos para cada persona, por lo cual, se puede cancelar a sí misma dependiendo de quién la mencione. Lo que refleja dos cosas. La ironía del hecho de que el profesor John Lennox no solo encontró supuestas inconjeturas lógicas en la frase de Hawkins que resultaron ser inválidas, sino que también la poca lógica y por ende credibilidad del propio John Lennox es debatible. Lo veamos como lo veamos, el chico se acorrala a sí mismo en su poca lógica, intentando esconderse bajo la sombra de quien lo dijo por si esta no funciona. Y si está tan seguro de la infalibilidad de Hawking y la filosofía realmente está muerta, entonces no hay necesidad de esta clase. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida? Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. Pero no es tan simple. Verán, Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa.
Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Por eso es que después de contemplar su propia teoría, Darwin pronunció su famosa declaración: Natura non fucking saltum, lo que significa la naturaleza no salta. Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. A pesar de que la mayoría de las personas consideren a Darwin como el mayor exponente de la teoría evolutiva, este no lo es tanto. De hecho, él ni siquiera fue el primero en proponer la idea. Y por si se lo preguntan, tampoco fue el último. La teoría ha sido desarrollada y puesta a prueba una y otra vez desde su reconocimiento oficial por parte de la comunidad científica, y hoy en día no solo se puede comprobar a nivel lógico, sino también se puede probar experimentalmente en ambientes controlados. Literalmente somos capaces de crear especies nuevas aprovechando su adaptabilidad genética y la selección natural. Y si el dios descrito aquí pudo hacer esto, significa que también somos dioses. O al menos bajo la lógica de la película. También hay que aclarar que ese 90% de especies que aparecieron en un periodo corto de tiempo son solo las actuales. Es como decir que el 90% de la población actual apareció en un corto periodo de tiempo comparado con los miles de años de antigüedad que tiene el hombre en la Tierra. Simplemente omite a la infinidad de especies que alguna vez existieron. Todo esto para crear un efecto ilusorio de que las especies aparecieron de repente. Pero no es así. Se ha probado una gran cantidad de veces que el proceso de cambio es lento. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. ¿Cómo los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía, pudo realmente ser controlado de principio a fin. Mentiras, mentiras y más mentiras. Es fácil descartar lo que no se entiende o lo que no se quiere entender. Ya salió el típico dar de bibliazos. Si abrieras las escrituras y las leyeras, entonces entenderías. Es lo que dice el valiente estudiante. Ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Job 12, versículo 2. ¿Qué más nos dice Job? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, huye como la sombra y no permanece, así es el hombre, yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo. Bueno, al menos tenía esa parte bien. ¿Qué fue lo que le sucedió? Cuando un chico de 12 años ve a su madre morir de cáncer, es natural rogarle a Dios por su vida. Le prometería cualquier cosa a su amado abuelo del cielo, incluyendo amarlo y adorarlo por siempre si solo la salvara. Algunas veces la respuesta es no. Dímelo el día que pierdas a alguien que amas. Murió creyendo en una mentira, murió creyendo que alguien allá afuera la amaba incluso cuando estaba muriendo. En un Dios que permite eso, no vale la pena creer. Por eso es, Wheaton, que encontrará que la mayoría de agnósticos fueron cristianos. Pero nos quitamos la venda de los ojos, vimos el mundo como realmente es. Shakespeare tenía razón.
La vida es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido. Esto se los dejo a su criterio. El mal. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. No tiene sentido crear a un ser como el humano para después dejarlo al acecho del mal. El hecho de que Dios nos deje tomar la decisión de ser buenos o malos con el fin de enseñarnos o alejarnos de Él al final, es tan absurdo como dejar a un niño de 5 años con una granada con el fin de que aprenda que es mala. La lógica sigue sin ser el fuerte del muchacho. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar para el comportamiento moral. Falso. La moralidad nació de nuestra capacidad de socializar. La moral nos da un mejor y más agradable ambiente de comodidad y asimismo de seguridad entre nosotros, lo que se traduce como una adaptación evolutiva en algunos casos. Pero en sí nos sirve para mejorar como grupo de personas. El hecho de que hayamos tomado la moralidad para nosotros nos dio la oportunidad de juntar fuerza física y mental en un esfuerzo colectivo por superarnos. Gracias a ello nos sujetamos como civilización y pudimos desarrollar las artes, las ciencias y todo tipo de concepto que el humano por sí solo no haya podido desarrollar. Además de ello, la moralidad es subjetiva y cambiante dependiendo del entorno en el que se desarrolle la persona. Pues en algunas culturas está bien el canibalismo, mientras que en otras se considera moralmente inadecuado. Y no solo eso, también hay personas médicamente incapaces de comprender el concepto de moral desde su nacimiento. ¿Significa entonces que a Dios le gusta mandar al infierno a personas desde que nacen? La Biblia de hecho tiene reglas morales cuestionables hoy en día, como la prohibición a la mujer para que eduque, o incluso el permiso de violar a una mujer y no pagar por tal acto si te casas con ella. Las diferencias son por posiciones culturales, no divinas. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. El hecho de que acorrale emocionalmente al espectador para que crea que es la única opción viable es un tanto extraño. El propósito de la vida es un tema ampliamente debatido. No culpo a algunas personas por optar por la idea de que todo es un plan divino, pero invito a reflexionar si realmente existe una razón ya definida, o si nosotros le damos la relevancia a las cosas. ¿Por qué razón apreciamos tanto el diamante? ¿Por su escasez, por su estructura, por su dureza?
Quizá simplemente tenemos esa percepción de importancia porque en algún punto de la historia, alguien decidió que eran importantes para él. Porque la vida de tus familiares no vale lo mismo para ti que para otra persona, porque desarrollas un vínculo emocional. Pero no naces con él. Si la madre muere y no llegas a saber que murió, y una mujer te cuida como tu madre, tú nunca podrías saber la diferencia, la amarás como si fuera la original, a menos que alguien te contara la verdadera historia, o te hicieses una prueba de herencia. Porque al fin y al cabo somos animales. Somos parte del universo mismo. A estructura atómica seguimos siendo átomos. Como el de un perro o un gato. Lo que nos diferencia de ellos, o de cualquier objeto incluso no vivo, es el orden y el tipo de átomos que poseemos en nuestros cuerpos. Tan solo eso. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo. No es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios quiere. No sabes cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe? No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Y hasta aquí el vídeo. Quizá nunca se pueda comprobar que cualquier dios exista o no. Pero creo que eso debería ser más que nada un impulsor de curiosidad por saber más. Por entender las cosas en lugar de suponer que lo entendemos. Al final nunca podremos saberlo todo. Somos humanos. Somos parte del universo tanto como una roca o algún ser vivo.
Quizá deberíamos preguntarnos qué tan importante es la vida misma, antes de pensar en qué sucederá después de ella. Hasta la próxima.